ejemplos y capítulos de libros sobre religiosidad, rituales, santuarios, milagros, esvotos, santos, órdenes religiosas y leyendas de apariciones marianas. Ha dirigido el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla desde 1989 a 1991. Demófilo, revista de cultura tradicional de Andalucía, también ha sido dirigida por él desde 1987 a 2001. Y el Grupo de Investigación y Estudios sobre la Religión en Andalucía. Y pertenece al Consejo Editorial de 14 revistas especializadas. Entre sus libros que más impactos han tenido, Esvotos de Andalucía, 1980, La religiosidad popular, 3 volúmenes, 1989 y 2004, y La religión de los andaluces, 2006. Últimamente investiga sobre las relaciones entre órdenes religiosas y religiosidad, la Semana Santa en las ciudades medias de Andalucía y la Vicaría de Zahara. Y hoy pues, nos va a congratular con la Vicaría de Zahara del Arzobispado de Sevilla durante el antiguo régimen, historia, estructura y funciones. Con él los dejo. Muchas gracias, María Antonia. María Antonia tiene la suerte de vivir en un pueblo de la actualmente Sierra de Cádiz, donde pasa los días de su jubilación, el Gastor, que por cierto formaba parte de la Vicaría de Zahara. Mi agradecimiento a la Junta Rectora del Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía por encargarme esta ponencia y a la Real Maestranza de Caballería que nos aloja en su casa. Voy a pasar ahora al estrado porque no he podido resistirme a la magia y a las potencialidades comunicativas que tiene el PowerPoint. Espero haber acertado y no haber iniciado una aventura frustrada. Así es que paso al atril. Y mientras él pasa, voy a hablar un poquito de la persona de Salvador. Bueno, estos dos hermanos, los mismos Salvador que Eulogio, son entrañables amigos, yo creo que de todos los rondeños y de toda la serranía de Ronda. Muy abiertos y con un afán de venir siempre. Ahí tenemos a Eulogio, que no es ponente y, sin embargo, ha querido estar presente en este congreso. Como amigo, como rondeño. Yo no sé si naciste en la sierra, ¿no? Cerca. O cerca. La serranía. Cortes de la Frontera y Benahoján. Nada más, ¿verdad? Sí, nada más. Muchas gracias, María Antonia. Bien. La Vicaría de Zahara del Arzobispado de Sevilla yo lo he limitado al siglo XVIII. La documentación que tenía era esa. El antiguo régimen era excesivo para este momento. Zahara y los pueblos de la Vicaría, que ahora mencionaré, han estado vinculados, para bien y para mal, a Ronda desde siempre. Parte de la sierra actualmente de Cádiz, la sierra de Grazalema, varios pueblos, las 4 villas, pertenecieron al Obispado de Málaga, Vicaría de Ronda. Zahara fue durante 100 años, en el siglo XIV, la avanzadilla de la corona de Castilla frente a la Tacuruna, la Cora de Ronda. Por tanto, para bien, como digo, y para mal, siempre ha estado vinculado. Ronda no debería nunca de hacer abandono de su capitalidad, de la serranía, que como bien nos dice el maestro en geografía, ha sido siempre de la serranía. Pero las circunstancias, de hecho, la realidad, como decía también él, es muy tozuda. De hecho, el Hospital de Ronda es el gran servidor de casi toda la parte de la Sierra de Cádiz. Vamos a ver si funciona esto. Les traigo en primer lugar una vista antigua, 1564, del viajero Hisnagel de
Holanda, es decir, sí, o mejor de Dinamarca, que hizo un recorrido por toda España y nos ha dejado una enorme cantidad de grabados, pero se da la circunstancia de que el grabado de Zara es doble, hizo dos grabados, uno desde el oriente, es decir, desde la salida de Ronda hacia Zara, y otro desde una vez pasada Zara. Pues bien, como ven ustedes ahí, es una fortaleza, una villa fortaleza, con la Torre del Homenaje, pero luego está completamente cercada por murallas, pero sobre todo por el peñón sobre el que se asienta. Yo he recogido aquí la pequeña nota, que así figura, del geógrafo real Tomás López, cuya documentación se encuentra en la Biblioteca Nacional, como una síntesis de todo lo que han dicho los muchos viajeros, porque siempre, lógicamente, hoy todavía, digo yo, Zara sigue siendo un cartel en el sentido de cartel publicitario, pues lo fue siempre para los viajeros. Y esta en realidad es la nota que le manda uno de los clérigos de Zara, puesto que este diccionario se hizo sobre la base de los clérigos de todas las diócesis españolas, castellanas y aragonesas, que dice que la población no existe no existe. O sea, que ya en el 1564, sobre la peña que fue fundada, sino a su falda en la parte occidental. Es decir, vivía en la parte oriental y se trasladó a la occidental. He cometido el error. Esta apreciación es del siglo XVIII. Quiere decir que el proceso de despoblamiento, que va a ser fundamental en mi charla, se produce a partir de la conquista de Granada, naturalmente, una vez que se ha estabilizado, que hay paz, y entonces las gentes van buscando los mejores emplazamientos. La villa de Zara, que aquí estamos viendo, pasa desde este emplazamiento al opuesto, es decir, ahí está saliendo el sol, se traslada al lugar donde se pone el sol. Y la otra villa de la Vicaría de Zara es Pruna. Pruna tuvo un comportamiento más drástico, porque es que abandonó, quizás que fuera todavía más agreste, la peña en la que todavía pervive el castillo del Hierro de la villa de Pruna. Sobre estas dos villas y sobre los pueblos, lugares o pueblas, que es la terminología antigua, que se derivaron de estas dos villas históricas, se constituirá la Vicaría de Zara. Esta es la opuesta que les digo. María Antonia, reconocerás las dos peñas del Lagarín, ¿verdad? Enfrente. Ahí ven ustedes cómo yo quiero ver, pero no sé si estoy seguro, si es así o no. A ver, yo le he dado a esto para que... Eso es. Yo quiero ver que aquí ya hay casas. Ya hay casas. Quiere decir que a mediados del 16 ya los vecinos habían ido bajándose al otro lado opuesto de la peña, del peñón. Bien, vamos a tratar de un tema que, bueno, como veo algunas personas son de cierta edad, es el tema religioso. El tema religioso ha dejado últimamente mucho de interesar y yo me he esforzado en mis clases y en otros foros de valorar la importancia que tiene la religión en la cultura, independientemente de que se sea o no creyente. Pero es un tema arduo, es un tema difícil y sobre todo muy complejo, muy complejo. Entonces, yo voy a tratar sobre una vicaría, que es un distrito, una unidad administrativa, que es un juzgado, porque el vicario era, digamos, juez de instrucción, porque el provisor, generalmente vicario general, el provisor era el juez del obispado u arzobispado. Usaré indistintamente todos términos porque en la práctica son iguales. Que comprende todas las parroquias de las localidades. Las localidades
establecidas como pueblos son las dos villas y además la Puebla de Algodonales, que en el siglo XVI había empezado a crecer por ser un lugar, como veremos, mucho más fértil, llano y próspero. Las villas de Zara y Pruna, es decir, llevan una historia paralela como acabamos de ver. La población empieza arriba, estamos en tiempos, durante 100 años se mantuvieron en frente del Reino de Granada, y la Puebla de Algodonales y lo que en los documentos se llaman lugares, que son El Gastor y cercano a Zara y Algodonales, y Algámitas, que es un lugar que se crea a partir de Pruna. El segundo punto es que el XVIII va a ser un siglo, según vemos por la documentación, decisivo. Sobre estas dos villas, al final del siglo prácticamente, con 2 parroquias habrá 5 parroquias. Las iglesias serán construidas de nuevo, las iglesias parroquiales construidas de nuevo o profundamente transformadas. Es curioso, pero el paisaje urbano de nuestros pueblos, especialmente en zonas menos agrestes y menos difíciles que la serranía de Ronda, donde hay muchos restos de antiguas torres y de antiguos templos, prácticamente mezquitas convertidas y son de poca entidad constructiva. En el 18 se van a construir todas las iglesias parroquiales de estas poblaciones y en algún caso incluso será una ampliación y transformación. También en el siglo XVIII se va a producir, y ahora veremos tablas posteriormente, un aumento significativo del clero. El clero era un conjunto de individuos que estaban adscritos a la Iglesia con muy diversas obligaciones y con muy diferentes, obligaciones y adscripciones, pero todos estaban bajo la férula o bajo el paraguas de que pertenecían y estaban bajo el bajo el fuero eclesiástico, y la mayoría de ellos vivía o se nutría de las rentas, de los sueldos que les proporcionaba la Iglesia, pero no exclusivamente, como veremos a continuación. Pero se da un gran aumento del clero. Y luego se va a producir un fenómeno que ya venía propiciado desde el principio del siglo XVIII por Carlos III, que es la reordenación y arreglo de los beneficios eclesiásticos, que eran muy desiguales y en algunos casos prácticamente enriquecían a su titular o propietario y en otros casos lo condenaban prácticamente a la miseria casi y a la supervivencia. Pues bien, y es el siglo XVIII también cuando se consolidan 2 nuevas poblaciones que en los comienzos del siglo tienen menos de 100 vecinos. Sin embargo, al final habrá un aumento significativo y diríamos que se consolidan, lo cual llevará a que en el siglo XIX adquieran el título de villazgo, es decir, adquieran el ayuntamiento y pasen a ser unos pueblos más. Bien, sobre la metodología no me voy a extender porque es un poquito más arduo, pero decirle que la Iglesia Católica es una institución muy compleja. Los siglos de poder, el exceso de poder quizás, la riqueza, todo esto ha hecho que incluso antes que el Estado tuviese una organización y una administración que hoy es la delicia de los historiadores, porque donde no hay archivos en las villas y en los ayuntamientos y en los concejos, no faltan archivos de la Iglesia en cada obispado. Yo me he dedicado muchos años a hablar sobre religiosidad popular. Yo hoy llamo mal llamada religiosidad popular porque no hay una dicotomía entre religiosidad popular y religiosidad oficial, sino que es la forma de vivir que tienen los grupos humanos, que naturalmente cuentan con el, a veces, retraimiento del pueblo, a veces con la férula del poder del elemento eclesiástico, pero en definitiva la resultante es la que
a mí me interesa, es decir, cómo vive el pueblo la religión. Hay que tener en cuenta en esto, y esto me liga a la conferencia anterior, que las órdenes religiosas, especialmente franciscanos y dominicos, van a ser determinantes en lo que yo llamo la conformación de la religión de los andaluces, o otros llamarían la religiosidad popular. Es decir, la religiosidad llamada popular no se entendería sin la presencia de las órdenes religiosas, especialmente las dos que les digo, y desde luego también los carmelitas. No habrán visto ustedes una iglesia parroquial en donde no haya una Virgen del Carmen. No habrán visto ustedes una iglesia parroquial donde no haya una Virgen del Rosario y donde no haya una Inmaculada. Y estos tres son los tres iconos que llevaron por delante siempre, durante toda su existencia o durante todo el antiguo régimen, llevaron por delante estas tres órdenes religiosas: franciscanos, dominicos y carmelitas. La vicaría, la institución eclesiástica, en realidad, como toda institución, sin una estructura económica no sobrevive. Y la estructura económica se basaba en las rentas. Las rentas provenían de una doble, y tenemos sobre ello luego, pero de una doble origen. Por un lado, las rentas decimales, es decir, todos los vecinos no exentos, la nobleza sobre todo, estaba obligada a pagar el diezmo, es decir, la décima parte de sus bienes. El IRPF de aquella época, la décima parte de sus bienes tenían que pagarla. Pero además, la Iglesia tenía ya una serie de bienes, aquellos que los reyes le habían ido otorgando desde los tiempos de la conquista, y aquellos bienes que habían ido dejando los propietarios a la hora de su muerte en forma de memorias, capillanías, etcétera, etcétera. Entonces la Iglesia tenía ya unos bienes cuyas rentas les permitían vivir. Voy a pasar porque si no... La vicaría es una institución intermedia entre el obispado y la parroquia, que es la menor, y la base está la vicaría. El vicario es un eclesiástico distinguido, dentro de la ruralidad distinguido. Yo he detectado que algunos son bachilleres, algunos tienen conocimientos de leyes, el vicario, y también ejerce como juez, para lo que le ayuda un notario eclesiástico y un alguacil. Saben ustedes que el alguacil es la policía, muy reducida, pero la policía del antiguo régimen. La parroquia es la institución base. Es curioso señalar que la palabra párroco, de uso tan común entre nosotros, en esta época, en el 18, no se utiliza para nada. Se utiliza parroquia como institución y iglesia parroquial o simplemente parroquial para el edificio, pero el párroco no existe. Como veremos más adelante, lo más parecido era el cura o los curas, porque podía ser uno o varios. La documentación, ¿en dónde me he basado para elaborar esta ponencia? Pues en las fuentes inmensas, inagotables, yo diría insondables, del Archivo General del Arzobispado de Sevilla. No pueden ustedes imaginar la riqueza que tiene este archivo, que no ha sufrido ninguna catástrofe a lo largo de su historia, y que además, el Arzobispado de Sevilla, como uno, para no entrar en competencia, de los tres más poderosos, quiere decir más ricos, de Castilla, junto con el de Toledo y el de Santiago, y no vamos a entrar, como digo, en el ranking de cuál es más, pero probablemente fuera el segundo, después del de Toledo, en riqueza, y se extendía hasta el límite con Portugal y por este lado hasta precisamente hasta Ronda, y Antequera incluso, bueno, Ronda y Antequera formaron parte del Arzobispado de Sevilla hasta que se creó el Obispado de Málaga, y por supuesto por el lado atlántico se llegaba hasta casi el estrecho de Gibraltar, porque el Obispado de Cádiz tenía un distrito muy reducido. Pues bien, esa información afortunadamente se ha conservado. ¿Y cuál es el documento o los documentos principales en los que me he basado? Pues me he basado en las llamadas visitas
que ahora se llaman muchos pastorales, pero que en aquella época se habla simplemente de visitas o de santas visitas. La visita era una inspección trianual cada 3 años. Llamó la atención sobre este hecho. Sí, que cada tres años te entraba por las puertas de la parroquia un señor investido con los poderes del obispo, con una formación alta, es decir, formaban parte del clero alto, el clero ciudadano, formado con títulos universitarios, y además acompañado de un notario contador que iban al detalle de todas las cuentas, al detalle de todos los templos, los objetos, los ornamentos, las imágenes, los altares y también los comportamientos. Pero sobre todo esto, pues cada 3 años. Y esa inspección trianual es puesta blanco sobre negro en cientos y cientos y miles de papeles, y cada año se le entregan al arzobispo, a la Cámara del Arzobispo, para que tenga una situación fehaciente de lo que le pasa en todo el obispado. Cada 3 años un individuo era nombrado, un clérigo de alto nivel era nombrado e inspeccionaba. Es un cálculo, yo creo que le tomaba por lo menos 1 año de visita. Luego había que pasarlo a los papeles, y había que hacer las cuentas, los informes, los notarios, las firmas y todo esto. De forma que casi una visita se unía con la siguiente. Cada 3 años una visita se unía con la siguiente. Libros de visitas que se encuentran unos libros de visitas que se encuentran en el Obispado ahora de Jerez, como por puesto que 3 de estos pueblos pertenecen al Obispado de Jerez, los otros 2 siguen perteneciendo al Arzobispado de Sevilla. Pero ya les digo que son cartas, mandatos, resultas, escrituras de los escribanos. Ustedes no saben lo formalista que era entonces. Hablamos ahora de que somos formalistas con ir al notario y todas estas cosas. Los formalistas que eran... Cada individuo que se encargaba de una función tenía que hacer una escritura ante notario, comprometiéndose con sus bienes o con los avalistas sobre el resultado de aquella. Pero sobre todo estos documentos insisten, digo sobre todo, pero no exclusivamente, sobre los eclesiásticos. Hay una nómina, nombre, apellidos, edad, estudios, beneficio. Es decir, beneficio quiere decir si ocupaba una plaza, llamémosle ahora una plaza fija o una plaza eventual, el cargo, porque una cosa son las plazas y otra cosa son los cargos, las rentas, las aptitudes. Son deliciosas las observaciones que hacen los visitadores de los curas, que son los que los reciben y son los que lo acompañan en la visita, las observaciones que hacen sobre cada uno de los eclesiásticos. Y, por supuesto, el comportamiento. Normalmente, para no crear incertidumbre, en general, el informe es positivo y lo resumen en una frase, buena fama, o incluso todavía lo simplifican, B.F. Si no había más que eso, es que no había nada. Otras veces aparece el escándalo. Este clérigo visita con frecuencia a una señora viuda, Eso también será. Pero la generalidad no es que aquello era un escándalo permanente, sino que eran escándalos ocasionales ocasionados por algunos clérigos. Y luego estaban también los llamados pliegos secretos. El visitador, esos juicios y esos comentarios y esos incluso expedientes que habría allí mismo sobre los escándalos que se producían, los mandaba, por supuesto, bajo notario, el notario eclesiástico, los mandaba al arzobispo. Y eso se llaman pliegos secretos. Y luego, junto a los clérigos más diversos, existían lo que la documentación llama ministros. Ministros, digamos, en lenguaje actual serían de sacristán para abajo. Estaba el sacristán mayor, el sacristán menor, el sochantre, y algunos todavía, incluso algún fiscal, que falta le haría un fiscal a una parroquia, pero existían unos cargos a veces más o menos inútiles. Algunos no estaban ni siquiera pagados. Bien, las visitas también se refieren a los inmuebles y a los muebles, es decir, a los edificios y al contenido de los edificios.
Si ustedes vieran, durante 6 o 10 años se llevaron los visitadores empeñados en que les pusieran a las pilas de agua bautismal, las pilas bautismales, que les pusieran una tapa para que no cayera polvo y que estuviese el desagüe y la bola. Y una minuciosidad que a veces dice uno, bueno, hoy relativizamos tantas cosas, pero en aquella época le daban mucha importancia a todo lo que tenía que ver con, incluso daban fórmulas y respuestas de orden práctico. Decían que los vestidos de la Virgen tal que se lo comen las ratas, que el mayordomo, ahora les hablaré, el mayordomo le ponga un cristal para que no entren los roedores ni otros insectos. Hasta esos pequeños detalles llegaban los visitadores. Y luego pues hablaba del conjunto de la sociedad. Y a veces decían, son muy pocos adictos a la iglesia, dice de la gente, o asisten muy poco a los actos, o del corregidor, dicen, no sirve para nada, dice de un corregidor, o en general de las costumbres de la moralidad. Son vagas referencias subjetivas, porque es el visitador el que así lo cree, así lo oye, así se lo dicen y así lo plasma. Bien, pues, todavía no he empezado y yo no sé qué tiempo llevo ya, pero bueno, vamos allá. La Vicaría de Zara. La Vicaría de Zara se encuentra en la línea fronteriza entre el Reino de Granada y la Corona de Castilla. Ven ustedes, Zara que viene de... ya he dado yo esto. La Vicaría de Zara está aquí. Y aquí cerquita, donde marcaba la vicaría Pruna. Y, curiosamente, esta vicaría, en su territorio no había solución de continuidad, porque en medio estaba Olvera. Y Olvera era una jurisdicción especial del Obispado de Málaga, pero jurisdicción del duque de Osuna, que era el que cobraba y el que administraba las tercias. Es decir, la parte del diezmo que le correspondía la cobraba el duque por privilegios. Saben ustedes que el antiguo régimen es el tiempo de los privilegios. Pues bien, esto hace que se cree en estas villas, que como les digo, estuvieron 100 años en esa frontera o banda morisca, de forma que se creó una verdadera cultura de frontera. ¿Qué significa cultura de frontera? Pues algo a lo que se ha dicho anteriormente, que ahora mencionaremos, que es el contrabando, es decir, bienes que van de un lado para otro, a pesar de la frontera, racias, persecuciones, robos de ganado que se hacen en un lado y van a otro, pero también jueces para dirimir conflictos a ambos lados de la frontera y jueces hay instituciones que procuran cambiar, los prisioneros de un lado y los de otro, tratan de devolverlos o simplemente tratan de que se pague lo que se pide por ellos. Recuerden entonces que estas dos villas, Pruna y Zara, están en la frontera durante más de 100 años frente al fondo. ¿Quiénes apoyan estas dos villas, que son como dos faros frente al Reino de Granada? Pues están la ciudad de Sevilla por un lado y la ciudad de Jerez. Son las dos que están detrás, atentas a que haya que acudir en la defensa de estos lugares. Bien, ya les he dicho que la vicaría se compone de la villa de Zara, un dato importante, del duque de Arcos, es decir, el duque de Arcos es el señor de la villa de Zara y la villa de Pruna es también ducado de Arcos. Probablemente por eso el arzobispado las unió formando una sola vicaría, porque así la relación era más fácil, puesto que era un solo señor con el que había que hablar. Pues bien, de la villa de Zara se desprende muy poco, ya en el siglo XVI se coloniza a partir de Zara el lugar de Algodonales. Pero el lugar es tan atractivo, tan ameno, tan rico, con tanta agua, que pronto empieza a crecer y el propio duque tiene que parar la emigración de la villa hacia el lugar de Algodonales, porque si no tenía
temía que se despoblara en favor de la nueva población de algodonales. Y también se desprenden, un poco más lentamente, el Gastor, que primero se habla del sitio, que luego se habla de la puebla del Gastor, y actualmente, como saben, es un municipio. No se menciona, curiosamente, La Muela, probablemente porque no era... La Muela estaba junto a un convento de franciscanos, un convento tipo desierto, es decir, aislado, y seguramente no tenía tal dependencia de los frailes que la contaban como parte del monasterio. Y también se nombran otros lugares que hoy están despoblados, como las Huertas Nuevas, como el Cerrillar o como Arroyo Molinos, que hoy está sumergido bajo las aguas del embalse de Zara del Gastor. La villa de Pruna, también del duque de Arcos, de esta villa, que estaba también en la Peña, se va a ir desprendiendo, se va a ir poblando un espacio de dehesas que se llamará Algámitas. El hecho es que actualmente Pruna y Algámitas pertenecen al Arzobispado de Sevilla, mientras que Zara, Algodonales y el Gastor pertenecen, hasta hace 4 días, diríamos en el lenguaje coloquial, pertenecía al Arzobispado de Sevilla hasta que se creó el Obispado de Jerez a Sidonia. Y siempre en la frontera con lo que era la gran vicaría de Ronda del Obispado de Málaga. Les he traído aquí un plano del Obispado para que vean. Fíjense, aquí donde les marco ahora mismo está Zahara, Algodonales, y aquí está Pruna, y en medio ven Olvera. Como ven Olvera, dentro del plano del siglo XVIII del Obispado, la han marcado aparte. ¿Por qué? Porque tenía un fuero especial, en el sentido de que no pagaba al Obispado de Málaga, sino que pagaba al duque de Osuna. Ahí están, esta es la gran vicaría de Ronda, la de Marbella, la de Coín, Antequera. Este era un territorio en litigio entre el Obispado de Córdoba y el Obispado de Málaga, cosa muy frecuente, porque cada obispo defendía lo suyo y iba con pleitos hasta Roma con tal de no perder o incorporar. Y ahí está el último, que es el de Vélez. Y aquí tienen el mapa, fíjense la diferencia, 6 o 7 vicarías en el Obispado de Ronda, 41 en el Arzobispado de Sevilla. Tengan en cuenta que todo esto es Huelva, que esto es Cádiz, que esto es parte Málaga y el resto es siempre el Reino de Sevilla. Bien, la vicaría de Zara comprendía la villa de Pruna, que está aquí, que marco ahora, y la villa de Zara. Por tanto, no había solución de continuidad. Aquí aparecen algunas otras vicarías que entonces eran del Arzobispado de Sevilla y hoy pertenecen al Obispado de Málaga, pero vamos, de los años 50 pertenecen al Obispado de Málaga. Bien, economía eclesiástica. Ahora voy a explicar la economía del clero secular. Anteriormente la compañera nos ha hablado del clero regular, dominico sobre todo, franciscano y tal. Aquí prácticamente yo les voy a hablar del clero secular, quiere decir, el clero que no vive conforme a una regla, sino que tiene una dependencia directa de su obispo como autoridad natural. Pues bien, la economía de los obispados se basaba en 4 criterios o en 4 puntos de apoyo. En primer lugar, los diezmos. El diezmo, que significa 10ª parte, en la práctica nunca era la 10ª, sino que eran 9 partes de 10, cuyo 1/3 de este diezmo estaba adjudicado al cabildo catedral, el cabildo de la catedral del obispado correspondiente, y al obispo o arzobispo. De modo que, fíjense, 1/3 ya era, por tanto no se puede disminuir o disminuir la importancia del cabildo catedral
Fíjese que se dice, muchas veces la catedral se llama la iglesia de, es decir, la iglesia de Málaga es la iglesia de todo el obispado en Málaga, que es la catedral, la sede del obispo. Igualmente, igual había que decir de la de Sevilla. No es exactamente igual la distribución, porque he visto que en el obispado de Málaga solamente se llamaban un cuarto, es decir, el 25% se llevaban el obispo y el cabildo. Otro tercio era para el rey o el noble que tuviese esos derechos, y otro tercio para las parroquias y para los beneficios de legos, es decir, que no eran ni siquiera eclesiásticos, para el mantenimiento de los edificios y del personal de plantilla, diríamos, de las parroquias. Esto se especificaba a través de beneficios propios de piezas eclesiásticas, que es el nombre, piezas eclesiásticas fijas, es decir, que eso era un sueldo o empleo fijo. Una vez que se conseguía, y no vamos a entrar en los procedimientos, era para toda la vida. El otro punto eran las capellanías. Por capellanía se entiende una institución jurídica, es decir, hecha ante notario, por el cual un individuo, hombre o mujer, o incluso pareja, matrimonio, fija unos bienes concretos para que de las rentas de esos bienes se digan un número determinado de misas a lo largo del año y nombra a un eclesiástico para que sea el que diga esas misas. Pero, entonces, ¿cómo se permitía que se nombrara a clérigos que no podían decir misa? Quiere decir, se había dado un cambio, digamos, un trastocamiento. ¿Cómo se podían? Pues se nombraban a clérigos de menores, que ahora les hablaré, como capellanes. Ellos no podían decir las misas, pero las cobraban y les pagaban a otro presbítero que sí podía decir misa. El compromiso bajo contrato era que en un lugar determinado y unas veces determinadas al año, un presbítero tenía que decir una serie de misas por el alma de esa persona o de esa familia o de ese matrimonio. Pero además, como tenía la potestad de fijar al capellán, ¿qué se hacía habitualmente? Pues que se nombraba capellán a un miembro de la familia. Y si no tenía, diríamos, entre comillas, vocación clerical, por lo menos así encontraba un modus vivendi. Es decir, haciéndose clérigo, tenía unos ingresos fijos que estaban establecidos en la capellanía. Eso parece que, por lo que los historiadores, que no le preocupaba mucho a la Iglesia. No le preocupaba mucho, digo, la idea de que tanto es así que a veces algunos clérigos ya estamos... No, 10 minutos. A ver, entonces, ¿qué me dice? 10 minutos, 10 minutos. Bueno, entonces, bien, esa es otra fuente, capellanías. Y la tercera, las subvenciones, es decir, los servicios que la Iglesia proporcionaba a través de los sacramentos, de los sepelios, de los enterramientos, de los sermones, o lo también llamado pie de altar, es decir, todo. Y finalmente las primicias. Curiosamente, la documentación hasta ahora consultada, y no es poca, no mencionan la palabra primicias. Sin embargo, los que estudiábamos el catecismo cuando decíamos los diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Pues las primicias eran eso, el primer fruto, es decir, si tenías una vaca, pues el primer ternero de esa vaca era para. Pero no debía ser cuantitativamente muy importante porque los visitadores no hacen referencia a ella en las. Sin embargo, sabemos que era un derecho que tenían, en este caso sí, los curas, y no tenía mayor contabilidad, quizá por eso no han quedado los registros. Voy deprisa. La demografía. Dos palabras. Zahara, la documentación a lo largo de todo el siglo habla de 400 vecinos. Esto tienen que multiplicarlo por la cuenta que yo he sacado entre 3,7 y 4. 3,7 porque a veces me dicen tantos vecinos, tantas almas o tantas personas. Y entonces he hecho yo la cuenta y me salen 3,7. Entre 3,7 y 4. Pues bien, 400 vecinos. Yo he llegado a dudar si realmente eso era una cantinela
que se habían aprendido las autoridades de Zara, y cada vez que se les preguntaba decía 400. Es como cuando un pueblo empieza a bajar de los 1000. Dice, ¿cuántos habitantes? Más o menos 1000. No te dicen 900. No, más o menos 1000. Y va bajando y se sigue diciendo más o menos 1000. Porque, ¿verdad? Esa idea de que ese temor o esa falta de que no se quiere que... Sin embargo, Algodonales es una verdadera revolución. Si al principio del siglo, 1697, tiene 250 vecinos, al final del siglo tiene 1.200, cerca de 1.250 vecinos. Duplica la población por hacer la cuenta, no sé cuánto. El Gastor duplica la población. De 100 vecinos, al principio pasa a 200, que ya es mucho, duplicar. Pruna duplica la población. Algámitas también, casi la duplica. Por tanto, vemos que es Zara la única población, la villa, capital de, como dice el documento, de la vicaría, capital de la vicaría, así lo llaman. Bien, ya está ahí eso, este resumen. Todos aumentan excepto Zara. Causas. Los lugares tan altos hacen que bajen al llano. La creación de la colonización de nuevos territorios a partir de los mismos vecinos y la llegada probablemente de otros lugares donde las dificultades eran mayores. Bueno, algunas referencias. He puesto en verde aquellos datos concretos referidos a algunas de las poblaciones. Dice algunas veces el visitador o uno de los visitadores, Algodonales es corta en trigo, aceite y vino, los tres productos fundamentales sobre los que se basaban los diezmos. Pero, sin embargo, tiene unas huertas feraces, una arboleda, un sitio, dice uno, el más ameno. Señores, donde había agua y en abundancia y tierras fértiles, eran lindas fuentes, comercio a los puertos. Esta zona, como Ronda, comerciaba mucho con los puertos. Los puertos son el puerto de Santa María, Puerto Real, puerto de San Fernando. Y en ocasiones dicen, los algodonaleños tienen un pasar. O sea, nunca dicen los algodonaleños, dicen los vecinos tienen un pasar. Zara dice bastante rica en alguna ocasión, no faltan pobres, y se dedican muchos a la arriería, función que han desempeñado a lo largo de la historia, porque ha habido arrieros, muchos arrieros, hasta los años 70, 80 que llegué yo a Zara. El Gastor corta en productos básicos y ganadero. Y luego en un documento me aparece la palabra minero. No tengo ni idea, por eso la he puesto en internet. Sí, las minas de la Alcauría. Pues entonces sí. Había unas minas sí. Que un visitador sí, lo menciona, pero como no tenía, no lo vuelve a citar más, pues digo, bueno, pues la mina ya es una fuente de ingresos. Y Pruna son dehesas prácticamente del duque, propiedad del duque de Arcos, y entonces tanto los de Pruna como luego los de Algamita son en realidad, dicen, jornaleros del duque, y solo viven de un mísero salario. Bueno, luego en cuanto a los juicios, le importaba mucho, se ve a los visitadores, que no se dan bandos ni partidos. Menos mal que no han vivido nuestros días recientes. Dicen, no se dan bandos ni partidos, porque quizás los corregidores, que tenía dos, uno en Pruna y otro, los corregidores estaban atentos a esta cuestión. Poco aplicados a la Iglesia, ya sabemos que es una constante, el pueblo es poco aplicado, salvo, solo recibe algunos sacramentos, bautismo, matrimonio. Y un sacramental, muerte. Los demás, al pueblo común, le han interesado relativamente poco. Ahí se crean, sin embargo, constantes, conscientes de la pobreza, se crean por parte de los vecinos dotes para las hijas, o para las hijas no, porque para las hijas ya estaban obligados, sino para las parientas pobres. Se creaban fondos para... Eso todo entraba bajo el capítulo de obras pías. Se dan limosnas... por reglamento o por contrato para los pobres, e incluso se crean hospitales. Se crean hospitales, como ahora les mostraré todavía los restos, lo que queda de uno. No voy a entrar en los juicios porque son subjetivos, pero por ejemplo los de Zara dice que son cavilosos, altivos y tenaces, y los de Algámita son feroces y zafios. Eso naturalmente son sensaciones que tienen los visitadores. Esto se ha ido ya.
Ahí está, ahí tienen ustedes. El Hospital de la Misericordia. Es decir, existían unos hospitales que en realidad no eran más que una casa, donde se alojaban a los transeúntes y a los pobres que no tenían familia. Pues bien, en el siglo XVIII, la élite de Zahara, aprovechando la existencia de una obra pía que dedicaba parte de los beneficios a los pobres, crea una hermandad de la caridad. Quizá el modelo fuera la hermandad famosa de la caridad de Sevilla, saben ustedes, ¿no? Y siempre son las élites las que hacen estas creaciones. Pues bien, esto es actualmente la biblioteca y está al lado de mi casa. Ven el porte del edificio por la portada, claro. La portada es una portada de piedra. Las portadas de piedra no se ponían en cualquier sitio. Bien, la parroquia, ya les he dicho antes cuáles eran los fundamentos económicos. Pues bien, la parroquia, que es el primer templo frente a las ermitas, es el lugar de culto y la sede eclesiástica. Yo tengo la tesis de que en la parroquia, en la iglesia colegial o en la catedral existe un espacio esencial que está formado por el coro, la vía sacra o ese pasillo que va desde el coro hasta el presbiterio. Es el lugar esencial. El pueblo no tenía ni tiene, no tiene más que fiarse en las catedrales, que todavía lo marcan muy claramente, como el altar mayor. Los únicos que lo viven, los que lo pasean, los que lo usan, son los clérigos. El pueblo está a la derecha y a la izquierda a través de los pilares o columnas. El espacio es sobre todo para los clérigos. ¿Por qué? Porque los clérigos se les paga para que den culto a Dios, para que den sistemáticamente, continuamente, varias veces al día, en las horas canónicas, para dar culto a Dios. El pueblo también, pero en un segundo nivel. Por tanto, por eso digo que es la... Salvador, voy terminando. Va terminando. Pues bien, entonces, bueno, el café tampoco no es parroquia y ermita. Bien, decir esta idea, que una ermita puede ser rural o urbana. En la villa de Zara había 2 ermitas urbanas y 2 rurales, aparte de la parroquia. La parroquia se quedó en la parte histórica, en la villa histórica, y entonces, digamos, el problema de Zara durante todo el siglo XVIII es buscar un acomodo, y va de una ermita a otra hasta que finalmente en el XVIII, avanzado, construye su iglesia parroquial. Pero en los casos de, por ejemplo, el Gastor o Algámitas, las ermitas, que por cierto, las primeras las construyen los propios vecinos a su expensa y al capellán lo pagan los propios vecinos, terminarán convirtiéndose en parroquia. Y esa será una nota característica, es decir, que se convertirán en parroquia. El símbolo de la parroquia era la pila bautismal. Una iglesia que tenía pila bautismal era una parroquia. Naturalmente luego había otros símbolos, como por ejemplo la cruz alzada o la existencia del sagrario. Ya estoy terminando. Las capellanías, saben ustedes que era una de las fuentes. Las capellanías sostenían al clero, diríamos, de segundo nivel de todas las parroquias, que eran mucho más numerosos, porque las plazas fijas eran beneficio simple y curato. Y bueno, en Zara hubo al principio 3, luego hubo 2, hasta que quedó siendo 1, porque otro se pasó a algodonales. Pero las capellanías mantenían a la mayoría del clero. Podían ser de muy distinto valor, de forma que un capellán podía tener 2, 3, 4, 1, dependiendo de... Pero lo importante es que en el 1791, a iniciativa de Carlos III, pero que el proceso dura muchos años, se hace una ordenación, desglosamiento y unificación de estos beneficios eclesiásticos para que los curas y beneficiados tuvieran una renta semejante a todos. Aquí empezamos con la iglesia parroquial de Santa María de la Mesa. Los documentos a veces la ponen con 2 S, 1775.
como pueden ver, en barroco retardado, que es el 18. Ahí tienen la iglesia parroquial de Algodonales, también del siglo XVIII, un poco anterior. Por cierto, ven la portada de piedra. Los de Zahara, el Consejo de Zahara le escribe al arzobispado y pide que la suya sea también. Y la respuesta que da el arzobispado es que eso es cuestión de rencillas entre vecinos, pero que la portada está muy bien así. Hoy, como han visto anteriormente, esta portada es de ladrillo. Pero claro, los de Zahara no se quisieron sentir menos y la quisieron de piedra, que es como la de Algodonales. Y bien, ahí tienen ustedes la iglesia parroquial de San Antonio, que es del 18 en su gran parte, pero tiene elementos del 16. Ahí tienen ustedes la parroquia del Dulce Nombre de Algámitas, una cosita pequeña, producto, además muy maltratada. Esa espadaña es para pegarle bocados, esa espadaña es para darle gritos a quien la hizo. Y finalmente ahí tienen la iglesia, la primera ermita, la iglesia parroquial de San José. Y bueno, ahí les voy a enseñar, cómo los eclesiásticos, fíjense, en Zahara, al principio más que ningún lugar, en 1697, hacia mediados ya se iguala con Algodonales. Al final, Algodonales tiene 25 y Zahara entre 15 y 18. Es decir, los pueblos más pequeños llegan a tener cura en el 18, no capellán, que llega ocasionalmente, y Zahara y Algodonales crece la clerecía de forma total. Me voy al final ya, para no... Ahí está el final. Ya voy cortando. Conclusión. A lo cortito. Vale. Se construyen o amplían todos los templos parroquiales de la vicaría, como consecuencia del crecimiento demográfico y económico. Los lugares donde se administran los bienes decimales son las sillas propias de la iglesia. Por cierto, olvidaba decirle, en el arzobispado de Sevilla los diezmos los administraba el cabildo. O sea, que el arzobispo dependía del dinero que le correspondía una parte, pero se la pagaba. Y quien cobraba y quien mantenía era el cabildo a través de las sillas. Las ermitas del Gastor y Algámitas pasan a ser parroquias. La financiación, es decir, los diezmos para construir esas iglesias que vemos hoy, se hipotecan. Es decir, las fábricas, que es la administración de la parroquia, hipoteca los diezmos en años venideros para construir los nuevos templos. Zahara, que vive una problemática de abandono de la parroquia de la villa antigua, utiliza una ermita hasta 1775 y en esa fecha construye la parroquia que ahora podemos presenciar sobre el solar de la demolición de una pequeña ermita de San Francisco en el lugar donde hoy se encuentra. Algodonales, por su parte, se convierte de hecho en la capital de la vicaría, por cuanto el aumento de población es galopante. La residencia del vicario se traslada hacia 1730 definitivamente a Algodonales y el número de eclesiásticos crece como la espuma. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Y aunque he estado muy incisiva al final, pero te voy a decir que he disfrutado porque he investigado la iglesia del Gastor minuciosamente. Y en las capellanías, cuando dices tú, mientras el Gastor tenía una debido al que quiso hacer la primera ermita, en la que no cabía la pila bautismal que has dicho que era tan importante, en Zahara había más de 100 capellanías. La riqueza de la iglesia de Zahara era notable.
Y he disfrutado mucho porque he recordado